Arcángel tiene la habilidad de ayudaros en el proyecto este que estamos ahora con Encuentros de la Muerte o con la muerte. Fue el Arcángel Azrael quien me guió con la escritura automática, pero como he dicho, durante todo el proceso de duelo y el entendimiento de la muerte de mi madre fue Uriel, porque me ha tratado siempre que yo he estado enfermo. Y cuando yo he estado con lo de mi madre, pues no sé si llamarlo enfermedad, pero lo pasé fatal, lo pasé muy mal. Fue muy mal. O sea, si me afectaba a mis estados energéticos, muchísimo. Que he tenido que vivir estos 6 años de duelo para llegar a este punto y conectarme ahora con Israel para realizar este proyecto de ayudar a la gente a que pierda el miedo, pues también. Y este proceso de 6 años me ha ayudado a entender más la muerte. Y, y ahora cuando consulto también desde el conocimiento humano de haber pasado por el duelo. Cuando se murió mi abuela, yo no lo sentí tanto como con mi madre. O sea, y cuando se murió mi tía tampoco. Viví sus muertes de una forma diferente. Cuando murió mi madre, eso sí me afectó bastante más de lleno. Y bueno, por eso, y tengo confirmaciones de ello, que mi madre pasó por todos esos 12 años de cáncer, eh, degradándose cada vez más y viendo su cuerpo consumiéndose, porque iba a activar esto también en mí. Yo tengo el estímulo de ayudar a la gente para que no pase miedo y vea la muerte de una forma más natural, precisamente porque yo lo he pasado muy mal. Y porque mi madre me dejó a través de esa experiencia muchísimas preguntas que yo he ido haciéndole a Uriel y que ahora pues estará también asistiendo el Arcángel Azrael. Vendrá quien tenga que venir, ya veremos. Cuando sienta canalizar, vendrá quien quiera participar. De verdad que yo cada día me hago más flexible, abro más la puerta e invito a todo ser que quiera colaborar, no me importa de qué dimensión sea. Si quieren colaborar, que vengan. Y aquellos de una dimensión bastante baja o que vengan, siempre van a hablar con un intermediario que va a ser el Arcángel Azrael. Hablarán con él, se comunicarán con él, lo que le comuniquen al Arcángel Azrael me lo comunicará a mi yo superior y mi yo superior me lo comunica a mí. Lo que nosotros queramos preguntarle pasará a través de mí a mi yo superior, de mi yo superior al Arcángel Azrael y el Arcángel Azrael a ese ser que puede estar todavía en un lugar oscuro. Y si está en un lugar oscuro, puede tener algunos escapes negativos de energía que al estar de intermediario Israel no nos van a afectar a nosotros en esta. Porque obviamente para hablar de esto ya tienes que tener fe, tienes que tener una cierta preparación interior y tienes que soltar el miedo. Hay que realmente verlo como lo ven tantas tribus, tantas civilizaciones, tantos lugares como en Haití, en muchas islas de Indonesia, celebran la muerte. En la India hacen una celebración de la muerte y lo ven como una transición. Y la gente no se le ve creando un drama como creamos nosotros yendo al cementerio, esa parte tan me pareció súper chocante ver en una cámara, porque teníamos que ser testigos, mi hermana
mi cuñada y yo teníamos que ser testigos que el ataúd de mi madre se metía en un horno para incinerarse. Y nosotros teníamos que ser, allí estábamos así viendo la tele, y yo todo esto sin saber qué te va a pasar, estás súper sensibilizado por lo que acaba de ocurrir, estás en una burbuja en shock, y de repente el sistema y las personas que organizan todo el funeral te dicen veniros para acá, y de repente te ponen una tele y ahí ves un ataúd y ves cómo se mete en el fuego. Y dices, Dios mío, qué tétrico, colega, qué cosa más traumática. Eso puede crear un trastorno postraumático a una persona para toda la vida. A mí me ha durado 6 años hasta que me he sentido preparado. Yo sabía que esto lo iba a hacer. Yo sabía que iba a tratar la muerte. Y si no, pregúntaselo a Naida, que ella comparte el arcángel Azrael también. Y ella sabía que nos íbamos a dedicar tarde o temprano a ayudarle a la gente en la transición del proceso de la experiencia de la muerte. Tanto si una persona querida ha trascendido, como si la persona se va a enfrentar a ese punto de transición. Nosotros lo sabíamos desde hace ya años, pero después, ahora en el retiro en Mallorca, cuando tuve la escritura automática, ahí lo entendí todo. Que es que yo tenía que pasar primero lo de mi madre. Pero imagínate que un día estamos en vivo y tenemos gente que nos está haciendo preguntas por un chat en vivo. ¿Cómo le voy a responder yo a esa persona si yo no he tenido una experiencia con la muerte antes? Y me refiero a un encuentro allegado, no como he sentido el de mi tía, el de mi abuela, que te da tristeza, te da pena, pero no te produce ese dolor de cordón en tu plexo solar. Claro, pues 6 años de experimentar ese dolor, pues es como una carrera que hacemos en la... Lo que pasa es que nosotros no vivimos en un sistema donde nos dan un diploma y lo colocamos en la pared para considerarnos licenciado en el dolor de la muerte. Pero llevo 6 horas estudiándolo. Llevo 6 horas, 6 años estudiándolo. Entonces, y así nos pasa con todas las cosas que estamos experimentando en la vida. Por lo tanto, quien nos esté escuchando, imaginaros la de títulos que tendríais que tener. Yo creo que a estas alturas tendríais toda la casa empapelada de títulos y diplomas de todo lo que ya habéis vivido y experimentado en la vida, porque eso no se cuenta. Por ahora, la gente no lo tiene en cuenta, al menos de que se haga con crédito oficial o algo así, pero es que eso en el mundo de la espiritualidad no funciona así. Las cosas se realizan a través de la experiencia, y al vivirla y al experimentarlas creces, te expandes, y ahí es cuando te licencias en algo. Y no tiene que venir nadie a juzgarte de ello, porque eres tú quien sientes, ya estoy preparado para esto. Por eso Ana Belén y yo estamos aquí y salimos aquí a hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso donde ya sentimos que algo está por dentro hirviendo y que lo podemos sacar ahí fuera a la intemperie y que sea compartido con todas las personas. Y que se den cuenta que no lo traemos desde un lado ni teórico ni académico, sino que lo traemos desde un lado humano. Porque eso es lo que queremos traer siempre a la humanidad, humanidad. Traer ese acercamiento, esa autenticidad, porque, porque somos humanos y no nos sentimos superiores a nadie. Entonces, desde esa humildad y desde ese colectivo humano, pues seguiremos hablando y expandiendo esto a lo que se expanda de ahora en adelante. Y, y bueno, Anabel ha tenido recientemente, ha vivido la transición de su padre, de esta vida a las otras dimensiones.
yo la sensación que tengo es que ellos no se van a una dimensión. Yo tengo la sensación de que allí ellos son capaces de elegir donde ellos quieran estar, porque ya sí que existe una totalidad de libertad, porque se hacen energía con la fuente y tienen la libertad de elegir dónde, qué experimentar, qué vivir. Si quieren decirnos algo, pueden venir e intentar comunicarse con nosotros. Si las personas son lo suficientemente sensibles a percibir sus mensajes, los van a recibir. A veces en los sueños, también para personas que bloquean con la mente, pues se pueden acercar y mencionar algo que nos quieran decir. Y aquellas personas que tienen un bloqueo, pues buscar la asistencia de alguien pues que tenga la habilidad de actuar como un canal o como un medium y que se contacte y que se conecte con ellos para hacer de portavoz de lo que ellos quieran decir. Aquí, Ana Belén y yo, si conectamos con alguna ente, va a ser siempre con el intermediario del arcángel Azrael. En este canal o en este proyecto, en nuestros canales, ella tiene otro canal de YouTube que se llama Ana Belén. Yo soy Ana Belén 1111. O sea, y en este proyecto los vamos a traer a nuestros canales y lo que venga, nada va a venir de una dimensión que sea más densa o oscura. Todo va a venir a través de información, a través del arcángel Arrael o otro ser de luz que se muestre, porque puede venir Anubis, puede venir Metatron, puede venir Uriel o quien quiera, un ser azul que tenemos en común, Ana Belén y yo. Pueden venir muchos seres que amamos y que sentimos mucho en nuestro pecho a decir algo o a contribuir con algo en este proyecto de eliminar los miedos con la muerte. Y entonces vamos a pasar ya a la experiencia que ha tenido Ana Belén con la transición de su padre y bueno, a ver qué nos cuenta, cómo ha sido, qué has vivido, por ejemplo, cuándo fue, si quieres, lo que tú sientas en tu alma, compartir, claro. Bueno, hoy puedo decir que fue hermoso todo, fueron todos milagros. Al principio, claro que es como decías vos, estaba En eh, shock. totalmente en un shock en donde yo la sentía la muerte y mi papá también sentía que se iba a morir. Estuvimos 2 meses hablando, como despidiéndonos, Wow, cuando mi papá en ningún momento tenía una enfermedad ni nada. Estábamos hablando como diciendo que podía llegar a pasar, que podía llegar a venir. wow, Eh, Fueron 2 meses en donde era como que nos estábamos preparando. Ese día mi papá sintió, me llama, fue a la 1 de la mañana y me llama, yo ya estaba dormida y me dice, me falta el aire. Entonces, claro, yo voy inmediatamente, él estaba en la cama sentado y sentía como que, literal, que le estaba faltando el aire, que como que estaba por entrar en una especie de paro cardíaco, o preinfarto. Eh, una cosa que, claro, yo, esa noche, era 8:30 de la noche, me empezó a doler la cabeza, o sea, eso fue a la 1, a las 8:30 de la noche, me empezó a doler la cabeza y sentía ganas de llorar. Me fui, me acosté y lo llamé a Jesús, porque yo decía, te necesito, pero era una, como presintiéndolo, que nuestra alma sabemos que es sabia, que así fue. Mi papá, por el otro lado, la música que estaba escuchando era música de su época, en donde era voz de la Biblia. Cuando él, eh, cada vez que yo le hablaba de todo esto, de la muerte o de toda esta transición que estaba pasando, todo este proceso,
del recordar de conciencia o despertar de conciencia, él era como que escuchaba, pero como que ponía resistencia. Pero eh, era una persona es un ser muy, muy, eh, diríamos sensible, muy sensible. La cosa que, bueno, esa noche lo presentimos los dos, lo, yo, digamos, entra directamente en lo que es terapia intensiva, y yo de ahí no pude hablar más con él. Estuvo 10 días en terapia intensiva, en donde yo no quería, eh, o sea, yo como sentía, me dejé llevar todo el tiempo, me dejé ser guiada. Yo sentía que no podía bajar mi vibración, porque él estaba en un estado de culpa, que lo veníamos hablando, un estado de culpa tremendo, en donde yo decía, bueno, sentía que era su talón de Aquiles. Yo digo, si me permito bajar la vibración, obviamente él se va a aferrar a mí. Eso era lo que me llegaba a mí, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo todo el tiempo, eh, yo ya sabía que la muerte como tal no existe, pero era enfrentarme en una situación así como si vos, estaba en un estado de shock en donde mi mamá hace 11 años, yo ya, digamos, eh, también pasó del otro lado de la vida. Y claro, no tengo hermanos, estaba sola. Y mi familia me quería acompañar, mis amigos, y yo no quería. O sea, era como yo entraba en trance, lo iba a ver a la mañana y a la noche, en los horarios, perdón, de visita. Pero a la vez, yo cuando era como que entraba en trance, que también algo muy hermoso y muy nuevo que estoy descubriendo, que fue todo esto parte de este proceso, era como que yo entraba en trance y me iba con él a las noches y dormía ahí con él. Y una de esas tantas noches, eh, yo me duermo, no sé si fue la primera o la segunda noche, me duermo y cuando me despierto estaba en este shock tremendo en donde yo sabía que no estaba, pero a la vez como diciendo no puede estar pasando esto, no puede ser así, hasta que obviamente mi mente, toda yo, lo iba comprendiendo, lo iba integrando, aceptando. En una de esas noches yo me despierto y me voy con él, por así llamarlo, en espíritu, en esencia, como quieran llamar, en alma. Me voy Wow, con él y ahí estaba Jesús al lado, en donde yo siempre me paraba. Estaba ahí wow. con él. Eso fue una tranquilidad. Vuelvo, me vuelvo a dormir. Así lo hice como 3 veces. Y cada vez que yo me iba allá, estaba Jesús al lado. Eso fue, Isma, Eso fue en estado de sueño, o sea, hermosísimo. caías, te quedabas dormida de forma natural te encontrabas en el mismo lugar, Me como 3 despertaba, veces ocurrió. tal cual, pero yo me despertaba. O sea, yo me despertaba y yo decía, bueno, conecto con él, me voy. Como decimos, si le queremos poner mente, ¿cómo lo hago yo? Es algo o sea, lo creo como que es algo Porque lo ha vivido. Es que no tiene cuestión de... del No se alma, puede claro, no, cuestionar, porque es no, vivido en el tal alma. cual. Pero si lo quiero expresar, no sabría cómo decirlo, porque yo No, me no. despertaba. Yo me despertaba y yo me iba, o sea, yo conectaba con él, me imaginaba, que obviamente empieza todo con la imaginación, entonces yo imaginaba que estaba ahí en la clínica, era como que entraba en trance, así inmediatamente, y cuando yo ingresaba ahí, estaba Jesús al lado. Entonces yo volvía porque me quedaba tranquila, yo decía, bueno, está con él, diciendo, ¿qué más quiero? Qué Estar forma con él, de darme la tranquilidad que necesito, ¿no? O sea, por yo en favor. mi caso tuve que esperar 6 meses hasta que me atreví a contactar con un medium norteamericano, pero durante 6 meses me estaba carcomiendo por dentro el hecho de la injusticia que sentía al haber visto a mi madre morir de una forma tan desagradable, ¿no? Descomponiéndose con el cáncer y, y el proceso ese de, de dolor fue tan grande en aquellos entonces que hasta que pasaron 6 meses no me atrevía a pedir ayuda y ya este señor canalizó al arcángel Uriel
y ya empezó a darme esas imágenes y mensajes de paz, de entender que mi madre, todo lo que vio o experimentó el ser humano, Ismael, su hermana y su cuñada, no fue para ella tal cual la experiencia. Y entonces ya me enseñaron que todos los arcángeles que yo había rezado durante todo el tiempo, desde hace ya tiempo, estaban con ella, y en el momento que su cuerpo le iba a producir algún sufrimiento o un dolor, le desconectaban su conciencia del cuerpo. Y así mi madre, durante todo el proceso del cáncer, no sufría, no era tan solo el opium que le ponían, las dosis de calmantes que le ponían. Era el hecho de que a nivel energético los arcángeles venían y le sacaban del cuerpo, le ayudaban a salir del cuerpo para que ella no tuviese una experiencia desagradable. Claro, cuando eso te lo comunican a ti, tú te quedas mucho más a gusto de que tu madre se ha ido en paz y feliz. Pero ese periodo de 6 años sin saber qué pasa, con esa cosa por dentro, con el shock con el que nos quedamos, todo eso fue muy duro, y una de las razones por las que estamos aquí, Ana Belén y yo, es para que ustedes no tengan que pasar por eso, no tengan miedo a ponerse en contacto con alguien que de una forma desde la luz se pueda poner en contacto con ellos, o que si ya tienen desarrolladas sus habilidades, pues que se permitan experimentarlo sin miedo, como es el caso de Ana Belén, ¿no? Que ella se permitió el vivir esa experiencia, y claro, entonces ellos le mostraron fácilmente a ella lo que le estaba ocurriendo al padre, y bueno, yo en mi estado de shock por todo lo que llevábamos de 17 años viendo a mi madre de mal a peor, nosotros teníamos un desgaste también impresionante. Aparte teníamos que lidiar con el trabajo aquí en esta vida, con la gente que estábamos asistiendo y llevando todo hacia adelante. Porque no se queda en que toda tu vida se concentra en tu madre, ¿no? Y todo lo demás que tienes que saber. No hay alguien que te paga durante ese tiempo un dinero para que tú pases ese proceso lo mejor posible. No, tú tienes que seguir trabajando, y todo eso se hizo bastante difícil. Y después de haberlo experimentado, pues obvio que si yo rebobinara la película y supiera lo que soy, lo que sé hoy, obviamente no me hubiese esperado ni siquiera un día a ponerme en contacto con ese señor para que me transmita el amor y la calma, y cómo fue todo desde la experiencia de mi madre y del arcángel Uriel. Entonces, eso te hace que entienda la muerte, pues eso fue mi primera vez, ¿no? Que, que, que me impresionó la muerte para decirme: no soy lo que te han metido en la cabeza, no lo soy. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo siguió después de esa experiencia con Jesús? Una cosa curiosa que tengo es cómo veías a Jesús, qué aspecto tenía. Por ejemplo, ya sé que no es muy importante, pero la curiosidad humana siempre nos viene. Hay mucha gente que lo ha experimentado de distintas formas, y es algo bonito también de lo que hablar. Siempre lo veo con su bata blanca, No, con su pelito hasta por acá, más o menos. Eh, hermoso, hermoso, así como si fuese humano, porque hay muchas personas que lo ven de forma distinta. Yo lo veo así, tal cual, humano. Una de las tantas veces que no fue esta en particular, lo pude abrazar, lo pude sentir, eh, como si como abrazo si todo fuera físico. Yo, físico, físico, sí. totalmente igual, Yo igual. tenía una experiencia con mi madre cuando estaba en agonía. No me pasó hace mucho, me pasó como hace 6 meses.
que ahí fue ya cuando ya me disparó todo a creer muchísimo más en todo lo que estaba experimentando durante los 6 años. Ese abrazo fue como el culmen para dispararme, porque al sentir algo que nos creemos los humanos, que no vamos a sentir nunca más, esa idea, esa creencia realmente funciona como un cerrarle la puerta a la oportunidad de vivir esa experiencia. Ahora yo estuve tanto en dolor y en agonía que se lo pedí a todos los arcángeles y se lo pedí a ella, por favor, necesito un abrazo tuyo. Y entré así, estaba aquí sentado en el mismo sillón que estoy, enfrente del ordenador, y entré como en un estado de canalización. Yo estaba dejando mi cuerpo a que expresara el ser de luz que quería entrar y que quería decirme algo, y me di la sorpresa de que no era ningún ser de luz que me quería decir algo, sino que me quería hacer sentir y era el abrazo ternico de mi madre de toda la vida. Y tú imagínate, pues me empecé a llorar como una magdalena, no podía parar de llorar, porque es que es un abrazo físico, es tan sanador, porque el ser humano necesita a veces de esa parte del cariño. Es que somos así. No podemos, por muy espirituales que seamos, el amor físico tiene un papel fundamental también en nuestra evolución. Pero muchos de nosotros, como creemos que cuando se va al otro estado ya nunca vas a tener esa experiencia, nunca más, pues automáticamente, porque crees de esa forma, cierras la puerta a que esos seres puedan venir. Y no digo que sea fácil para ellos, porque ellos tienen que utilizar mucha energía para que tú sientas el abrazo en este estado tan denso que es el físico. O sea, tienen que cambiar moléculas, tienen que cambiar estados en el que están, y la asistencia de muchos arcángeles para que yo pueda sentir en físico ese abrazo, en este caso de mi madre. Pero si no cierran las puertas, lo van a hacer si los pedís de corazón. Eh, pero hay que empezar a entender que creencia es igual a que una puerta esté abierta o no. Si creemos que eso no es posible, nunca será posible. Si empezamos a darle oportunidades a que existen los ángeles, automáticamente van a tener el acceso a que os lleguen y a que os asistan en la vida. Y así es como siento que nuestra hermana Ana Belén, pues, como lo tiene abierto, pues, Jesús le va y le da un abrazo. Y le puede sonar a mucha gente como una locura, pero es por eso, es porque ella, dentro de sí misma, hay una parte que sabe que tiene una conexión de amor, es tanto el amor que siente ella hacia Jesús que elimina esas creencias mentales, ¿verdad? Tal cual. Es, es un amor por Jesús que, bueno, lo has experimentado, es que rebalsa, eh, ah, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Eh, y después otra cosa hermosa que me pasó, viste que te dije, fueron todos milagros. Cuando mi papá, claro, le ingresa la primera, o sea, ni bien ingresa, le empiezan a hacer estudios, chequeos para ver cómo estaba su corazón sobre todo, y tenía la aorta, según por los médicos, la aorta fisurada del extremo de donde comienza hasta el riñón izquierdo. O sea, toda fisurada, toda de par en par. Me decían los pronósticos son tremendos, dice 99,9, lo más probable, obviamente, dice, fallezca. El riñón izquierdo no se puede recuperar. Y yo escuchaba, porque es lo que digo siempre, eh, yo lo que sentía es no querer darle poder a todo eso. Pero creo, obviamente, creo
eh, en lo que es en el servicio que tienen, justamente que prestan esos seres, que son ángeles en la tierra para mí. Un servicio tremendo, un servicio tremendo. Pero bueno, yo no le quería dar poder a todo eso porque yo sabía, eh, confío en que los milagros existen y que están a la orden del día para quien los quiera experimentar, quien quiera ver. Entonces, yo decía sí, sí, transmitía eso a mi familia y empecé a hacer sanaciones. En una de las canalizaciones yo escuchaba cómo sanaba Jesús, que decía 3 palabras, que si me permitís les digo, porque va a Claro, ayudar a muchas personas, a muchos seres. Eh, Jesús decía, estás perdonado, estás sanado, eres perfecto. toma. Así así sanaba Jesús. Eh, Obviamente el ser que se lo permitía, porque él no hacía falta que lo dijera, digamos verbalmente, sino a nivel, digamos, telepatía. Hablaba con su alma, con su energía, y el ser que justamente se lo permitía, automáticamente sanaba. Entonces yo todo el tiempo estuve haciéndole sanaciones, eh, justamente en nombre de Jesús. Y, y bueno, llegó, me decían sobre todo el cardiólogo, me decía, eh, Belén, cuando nosotros pedimos un paciente entra un día sábado a las 2 de la mañana, como entró tu papá, nosotros hacemos todo el pedido de la prótesis. En este caso, bueno, estoy en Río Cuarto, Córdoba, se envía ese pedido a Buenos Aires. Eh, el sábado, sinceramente, dice, no leen los mails, el domingo menos. El lunes, quizás con suerte a la tarde lo leen. El miércoles lo envían a Buenos Aires y tarda entre 15 días mínimo en que esa prótesis llega, en donde, como ya sabemos, todo el protocolo y todo lo que sucede, nos envían mail diciendo absolutamente todo, haciéndonos preguntas de todo. Si lo aprueban, recién una vez aprobado en Buenos Aires, se comunican con la obra social del paciente para aprobar, digamos, también esta prótesis, donde también es una ida y vuelta de preguntas hasta que se realiza. Dice, tu papá entró el sábado a las 2 de la mañana, hicimos todo como corresponde, como lo hacemos siempre, un día sábado. El mismo sábado vieron el mail, el domingo lo aprobaron, el lunes tu papá ya está, eran las 5 de la tarde, en ese momento 5:30, ya salió de la operación, fue exitoso todo. Dice, jamás en la historia nos ha pasado así. Una felicidad de esos médicos, y la conclusión que yo saco más allá de que mi papá trascendió a los 10 días posteriores, es que, eh, una, sí tenía que ser, partamos de la base, era su día, era su fecha. Yo con lo que me quedo, es que justamente él necesitaba quizás ese tiempo por cómo lo sentía yo. Yo lo sentía, como te decía, en un estado de culpa tremendo por muchas cosas que habíamos estado hablando. Y a lo mejor era el momento o el tiempo que él necesitaba para darse cuenta de que en realidad yo le decía la culpa no existe. Estamos acá, todo el tiempo hablaba con él. Eh, digamos, por así llamarlo, en vivo y en directo, en donde le decía, no, por favor, sacate esa culpa de encima porque no, estamos acá experimentando. Eh, no hay culpables, no hay culpables, no, el miedo como tal tampoco existe. Eh, bueno, fue en ese sentido, fue todo hermoso. Ese quirófano, yo recuerdo que pedí a la asistencia de seres en luz, que incluso pedí también a Madre María que por favor interviniera en el quirófano, y te juro que lo vi iluminado. Es como que yo entraba en trance y lo veía todo color rosa, veía a San Germain, veía a San Miguel, que por favor todo lo que sea ajeno y no divino no interviniera. Y no solamente para mi papá en sí, sino para todos los seres que estaban ahí que estaban como en la sala de operaciones. Todas las operaciones de ese día, acá diríamos que era reventar, todas exitosas. Wow, No sé si así tenía que ser, no sé si, no sé, pero la cosa que yo me quedo con eso y esto es lo que experimenté, esto es claro que sí. lo que vi, ¿no? Eh, el, eso fue el lunes. El martes mi papá entra de nuevo
en operación, porque cuando tuvieron que ponerle ese parche, o ese, sería como un parche, un stem, en la parte donde comienza la aorta, en la parte izquierda tuvieron que tapar la arteria umbilical. Entonces no irrigaba justamente el brazo izquierdo.